Buenas tardes. Vamos a ver un video referente al flujo de información a través de los 5 grupos de proceso y las 10 áreas de conocimiento del marco del PMBOK del PMI versión 6. Entonces, pues como están ustedes observando, aquí está el cuadro, ¿sí?, donde están los 5 grupos de proceso y las 10 áreas del conocimiento. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hablar del WPD, de lo que es conocido como el WPI y lo que se conoce como el WPR, ¿sí? ¿De dónde salen estos conceptos? Pues básicamente son salidas de procesos, básicamente de ejecución y de monitoreo y control. Entonces, recordemos un poco, ¿sí?, que desde el grupo de procesos de planificación tenemos un proceso que se llama desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Este proceso genera una salida que llega tanto a ejecución, ¿sí?, como a monitoreo y control. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el plan, la planeación que ha salido de un esfuerzo de integración del grupo de planificación. En el grupo de procesos de ejecución vamos a hablar de un primer proceso, ¿sí? En otro video hablaremos del otro proceso, pero en este vamos a hablar de dirigir y gestionar el trabajo del proyecto. Este proceso genera, ¿sí?, lo que conocemos como el WPD. El WPD se conoce como el Work Performance Data. ¿Y qué es el Work Performance Data? El Work Performance Data son lo que podríamos llamarle las observaciones crudas del proyecto. ¿Qué información, por ejemplo? Por ejemplo, a la fecha de hoy podríamos preguntar cuánto nos hemos gastado en el proyecto, ¿sí? Supongamos que en este proyecto nos hemos gastado al corte de hoy 200 millones de pesos. Otra observación cruda podría ser si se ha culminado o no un entregable, ¿sí? Un entregable que nos dijeran, sí, efectivamente el entregable está culminado, el entregable número 5. El entregable número 6 no está terminado o no está empezado. Esas son observaciones crudas. Ese WPD se convierte en una entrada para el grupo de procesos de monitoreo y control en estos 10 procesos, ¿sí? Recordemos que el grupo de monitoreo y control tiene 12 procesos, pero a partir del área de conocimiento de alcance tiene 10 procesos. Entonces, ¿qué sucede allí? Que allí nos encontramos en monitoreo y control con procesos como validar el alcance, controlar el alcance, controlar el cronograma, controlar el costo, controlar la calidad, controlar los recursos, monitorear
las comunicaciones monitorear los riesgos controlar las adquisiciones y monitorear el involucramiento de los interesados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el plan, ¿sí?, que viene desde el grupo de procesos de planificación, se convierte para cada uno de estos procesos en una entrada del deber ser, ¿sí? ¿Qué es lo planeado? Está en esta información, o sea, ¿qué es lo planeado en alcance, en cronograma, en costo, en calidad, en recursos, ¿sí?, en comunicaciones, en riesgos, en adquisiciones, en interesados? Y a su vez, la ejecución, pues, genera esta salida que se convierte en entrada con ese dato de observación cruda, ¿sí?, de qué está pasando realmente en el proyecto al diario, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Esto es lo que pasa. Entonces, esta comparación del planeado versus lo que está sucediendo, por ejemplo, si dijéramos al mismo corte, ¿cuánto debimos habernos gastado? Pues entonces podríamos decir, por ejemplo, 100 millones. Si comparamos 100 millones de lo ejecutado, que es hoy que nos hemos gastado 200, pues significaría que nos hemos gastado más de lo planeado. Si dijéramos que debimos gastarnos 300 millones y nos hemos gastado 200, pues allí podríamos decir que nos hemos gastado menos de lo planeado. Es decir, que esa comparación del planeado versus lo ejecutado es lo que nos va a dar lo que conocemos como el WPI, ¿sí?, que significa Work Performance Information, ¿sí? Entonces es la información de desempeño del trabajo. Entonces cada uno de estos 10 procesos, una de sus salidas se llama el WPI, es decir, es ese indicador que tiene una información de varianza, un porcentaje respecto de cada una de los procesos que se están, digamos, la naturaleza de ese proceso, bien sea de calidad, bien sea de alcance, de cronograma, de costos, ¿sí? Nos va a dar un indicador, ¿sí? Es una información analizada, ¿vale? Muy bien. Toda esta información analizada, entonces, digamos que se une para llegar como entrada a un proceso. Uno de los procesos de monitoreo y control en el área de integración se llama monitorear y controlar el trabajo del proyecto, ¿sí? Aquí vamos a tener otro proceso, pero no vamos a hablar en este momento de ese proceso. Tenemos entonces este proceso. ¿Qué sucede entonces con estos 10 WPIs que salen de estos 10 procesos? Pues se convierte en una gran entrada, ¿sí?, hacia este proceso. ¿Listo? Muy bien. Adicional a eso, entonces, este proceso recibe dos pronósticos, ¿sí? Dos pronósticos, ¿sí?, que salen, un pronóstico del cronograma y un pronóstico del costo. Estos pronósticos ingresan aquí como pronóstico del cronograma y como pronóstico del costo. Toda esta comparación, además de compararla con el plan, hace que se genere lo que conocemos en el flujo de información como el WPE, Work Performance Report. Son los reportes de desempeño del trabajo. Digamos que esta salida se genera aquí. ¿Listo? Entonces, de esa manera fluye, ¿sí?, fluye la planeación versus la ejecución y se van generando los indicadores
para poder concluir en lo que conocemos como el WPR. Toda esta información la pueden revisar, ¿sí?, en el libro que tenemos como preparación efectiva para el examen, ¿sí?, en la página 67, digamos que podrán revisar con mayor detalle todo lo que tiene que ver con el WPD, WPI, WPR, ¿sí?, y allí van a tener pues una explicación en este sentido. Espero que este video les haya servido, que les ayude a aclarar los conceptos alrededor del WPD, WPI y WPR. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.